De Monterrey. Monterrey. Monterrey, ¿verdad? Eh, si hablamos, por ejemplo, eh, de otros lugares emblemáticos, como lo serían Chichen Itza, Palenque, Monte Albán, estoy mencionando 3 lugares, ¿verdad? Y es que el ser humano va a generar espacios donde puede no solamente habitar, porque, pues, el Cerro de la Silla no, como tal, pues, no es un lugar destinado para ser habitable, pero sí es referente, ¿sí? Van a haber lugares y van a haber espacios donde el ser humano los va a utilizar como referencia para su vida práctica. Y eso también ocurre en la Biblia, hermanos, y particularmente de gran manera en el Antiguo Testamento. Yo creo que algo que pasamos muchas veces por alto en las Escrituras es el tema de los espacios, de la sí, entonces el tema de los espacios. Te perdiste un poquito de nuevo, amigo. Entonces, el tema de los espacios va a ser crucial dentro del desarrollo del texto bíblico. Y de eso estamos hablando aquí, al menos en la introducción. Más adelante lo explicaremos un poco más. Así que los espacios son vitales, más que nada por también abarcar el aspecto cultural. Y sobre todo cuando hablamos del sentido de lo sagrado, ¿sí? Los lugares sagrados a menudo están conectados con nuestra inquietud ante lo desconocido, enfrentando a la humanidad con algo más grande que uno mismo, y eso es lo divino. En el Antiguo Testamento no es la excepción. Y en la imagen que aparece es un templo, es una iglesia, y es una iglesia cristiana diseñada por un arquitecto que se llama Tadao Ando en Osaka, Japón. Y son espacios reducidos, pero ustedes pueden ver cómo algo tan sencillo como el ingreso de la luz puede dar un cambio significativo a solamente 2 paredes de concreto. Pero ya con eso el ser humano está construyendo algo, que es un lugar sagrado. Y de eso se trata precisamente esta primera parte. Vamos a hablar acerca del espacio sagrado. En primer lugar, de los espacios sagrados naturales. El lugar de la elección de un santuario no es arbitrario, sino el resultado de una experiencia religiosa del espacio, a saber, la identificación de la presencia del poder en ese sitio preciso. En el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con varios santuarios, no solamente con el Templo de Jerusalén, sino incluso antes que este, nos vamos a encontrar con varios santuarios que van a ser santuarios naturales donde van a manifestarse la presencia de Dios. El primero del cual voy a hablar es el santuario de Bet-El. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o reconoce la historia que está en la imagen? Como pista, viene en Génesis. Muy bien, David. El sueño de Jacob. Así es. Esta pintura representa, claro, desde una visión occidental,
cómo imaginamos nosotros, o se imaginaron, ¿verdad? En su momento cuando se hizo esta pintura, esta fantástica escena, cuando un hombre que iba huyendo porque le había robado la primogenitura a su hermano, después de un largo camino se queda dormido sobre una piedra. Y en sueños, él ve que hay una escalera que conecta la tierra con el cielo. Y sobre esa escalera, ángeles de Dios bajan y suben, ¿verdad? Y esa es la imagen que está representada aquí. Cuando Jacob despierta del sueño, dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, pero también tuvo temor y dijo, qué terrible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Génesis 28, del 16 al 17. Lo primero que quiero resaltar acerca de estos espacios sagrados naturales, y me refiero a naturales porque no son edificios, son simplemente, como en este punto, un lugar donde Jacob se queda dormido y cuando despierta, coloca la piedra donde él se duerme y la vuelve un altar. O mejor dicho, simplemente la levanta y la unge, ¿verdad? Entonces, eh, el aspecto principal de estos lugares o el aspecto principal de estos puntos de encuentro está relacionado directamente con algo que el ser humano tiene que experimentar sí o sí para comenzar un punto de adoración con Dios. Y ese punto vital y central es un darse cuenta. En esta frase que encontramos de Jacob, quise remarcar el punto donde él expresa, yo no lo sabía. El Señor está en este lugar y yo no lo sabía. La importancia del asombro, la importancia de la revelación. El ser humano constantemente está caminando por la vida, está andando en sus diferentes acciones, en sus diferentes trabajos, en todas las cosas que estamos constantemente haciendo, en los conflictos que experimentamos, como lo es en la historia de Jacob. ¿Y cuál es el punto central o cuál es el punto donde se puede dar cuenta? Bueno, eso puede variar, pero lo importante es reconocer o enterarnos que Dios está presente, aunque nosotros no lo sepamos. Ese es el primer paso de la adoración, al menos que puedo compartir hoy, y es el asombro. Nunca perdamos el asombro, nunca perdamos el reconocimiento, nunca perdamos la sensibilidad de permitirnos identificar y sentir la presencia de Dios, sobre todo en lugares donde pensábamos que eso era imposible. Jacob no lo sabía, en ese momento se dio cuenta. Dios estaba allí. La narración nos permite observar que el sitio que hasta ese momento era profano, es decir, un lugar, no solamente quiero ocupar la palabra profano, pero digamos un lugar cualquiera, ¿no? Era un lugar común, pero está este término, ¿no? Entre lo sagrado y lo profano. Pero entonces, ese sitio que hasta entonces era profano, que era común, que era cualquiera, se transformó en un lugar sagrado. Y el motivo por el cual se volvió sagrado es porque Dios se le reveló allí. ¿Ok? Entonces, es darnos cuenta a través de la revelación que Dios está allí y ese darnos cuenta, esa revelación, transforma un lugar cualquiera en un lugar sagrado. ¿Ok? Y quiero invitarles a que quizás pensemos en algún momento en nuestra vida donde nosotros íbamos a un lugar con otra intención, con otro motivo, con otra idea. Teníamos otras intenciones, pasárnosla bien,
eh, perder el tiempo o ganar tiempo, o quizás algo más profundo, como lo puede ser una crisis familiar, como lo puede ser un despido para los que ya trabajan, como lo puede ser la pérdida de un ser querido, o también lo puede ser la alegría, o también en la tristeza como una ruptura. Esos espacios para nosotros, desde nuestra manera de percibir la vida, muchas veces lo denominamos simplemente como profano. Lo dejamos en este ámbito, ¿verdad? Porque pensamos que Dios no puede estar allí, porque pensamos que Dios tal vez no está interesado en nuestro día a día, o quizás porque hemos reservado a Dios solamente en un espacio determinado como lo es el templo. Sin embargo, lo sagrado comienza cuando nos damos cuenta, cuando descubrimos que Dios está presente y Dios va a manifestar en estos lugares donde quizás no pensábamos. Allí, en medio del dolor, en medio de la tristeza, de la soledad, se va a revelar Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque la historia trata de un traidor. Nosotros ya lo consideramos un héroe, pero la historia de Jacob trata de un usurpador, de alguien que tuvo que engañar para apoderarse de lo que él consideraba propio. Entonces, no era precisamente que él estaba buscando a Dios. Jacob no estaba buscando a Dios. Dios lo busca a él. Y en esa piedra, tan profana, tan común, se vuelve su santuario, porque allí se le revela lo que Dios realmente quiere para su vida. Qué lindo, ¿no les parece? Principio de adoración, el darnos cuenta que Dios está allí. La experiencia de Jacob nos muestra que no se trata del lugar o del objeto en sí mismo, sino del descubrimiento inesperado de la presencia divina, lo que convierte dicho lugar en sagrado. El segundo punto, o el segundo lugar del cual vamos a hablar, es el monte Sinaí. ¿Alguno de ustedes, bueno, yo creo que todos, pero alguno de ustedes podría mencionarme algo que ocurrió en el monte Sinaí? ¿No se vale ver la imagen? ¿Qué ocurrió en el monte Sinaí? Dios le dio la ley a Moisés. Muy bien, ese es uno. ¿Alguien puede decir otro? Pues que se presentó la gloria de Dios con truenos y nubes y rayos y grande estruendo. Excelente, una manifestación gloriosa, ¿verdad? Cuando la ¿Qué más? zarza ardía, Oh, cuando la salsa ardía, excelente. Ya vamos sumando, ya vamos sumando puntos, ya vamos sumando elementos de esta historia. ¿Qué más? La entrega de los 10 mandamientos. Muy bien. Cuando le revela su nombre, yo soy. Cuando Dios se revela a Moisés. También el becerro de oro se vive en el monte Sinaí. Muy bien, muchas gracias. El monte Sinaí va a ser el lugar quizás el más importante de la lectura del Pentateuco. Y es que todo lo que ustedes citaron ocurrió allí. Y no hay como tal un santuario, no hay como tal un templo, es el monte en sí mismo, es el lugar.
Moisés allí va a recibir su llamado vocacional, en el monte Horeb, también conocido como Sinaí, según Éxodo 3, del 1 al 2. Mientras pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, ve una zarza que arde sin consumirse. Al acercarse, Dios lo llama por su nombre desde la zarza y le revela su misión. Pero ustedes recordarán que otra vez parece repetirse de cierta manera la historia, porque Moisés no llegó a Madián de buena voluntad. ¿Se acuerdan cómo fue que llegó Moisés a Madián? ¿Cómo es que llega con su suegro? Bueno, con el que va a ser su suegro. Él no está buscando a Dios hasta ese momento. Hay un motivo por el cual él sale de Egipto. ¿Se acuerdan? Sí, porque pensó que lo iban a matar por haber matado a un egipcio. Estaba huyendo. Es correcto. Moisés está huyendo. Huye porque por intentar salvar a uno de los suyos, él termina asesinando a un soldado. Así que él llega hasta este lugar con esa intención de esconderse. Y es trabajando, ¿verdad? Pastoreando las ovejas de su suegro, cuando él se encuentra con Dios. Es ahí donde él recibe su llamado. De acuerdo con la tradición bíblica, Moisés va a permanecer en este monte durante 40 días y 40 noches. Y fue durante su estancia que el líder de Israel recibió las normas referentes a la construcción del santuario, sus ministros y sacrificios, así como las dos tablas del testimonio. Sin embargo, hay otra escena que quizás a veces se nos pasa desapercibida, y es la escena de Elías. También ocurre en el monte Oreb. Tras huir por miedo a la reina Jezabel, el profeta Elías se retira al monte Oreb, al mismo lugar sagrado donde Moisés recibió la ley. Allí Dios se le manifiesta, pero de un modo distinto al de Moisés. Hace rato comentaba uno de nuestros hermanos que, y nos recordaba que fue una manifestación potente la que Dios hizo cuando expresó su ley. Y dice que había truenos, fuego, relámpagos, terremoto. ¿Sí? Pero en el caso de Elías, no. En el caso de Elías, Elías está escondido en una cueva y ve todos esos elementos. Ve el terremoto, ve el fuego, ve un viento huracanado, pero Dios no estaba allí. Dios estaba en un suave susurro, ¿verdad? Eh, en hebreo es kol de mamaj, kamaj, literalmente una voz tenue. Este episodio va a subrayar que la presencia de Dios no siempre se revela en lo espectacular.
sino particularmente en lo íntimo, sereno y personal. Elías, desanimado y agotado, redescubre su vocación profética en un santuario natural, en silencio y soledad, y es enviado de nuevo a continuar su misión. Así que sé que por lo regular nos vamos con la imagen del monte Sinaí, con la historia y con las referencias a Moisés, pero quise hacer un cambio, quise hacer un vuelco, tornándolo a la historia de Elías. Y a pesar de que las historias más relevantes del Sinaí aparecen con las tradiciones de Moisés en el monte Sinaí, la historia de Elías va a contrastar profundamente con esta. Y es que en esta experiencia Dios se va a revelar en lo íntimo, ¿no? Él se va a revelar de otra manera que también es completamente válida, la manifestación espectacular y sobrenatural de Dios, pero al menos desde el punto de vista de la adoración, es importante resaltar esto. Dios se puede manifestar de ambas maneras, pero el ser humano está acostumbrado a resaltar solamente aquello que es espectacular. Y quizás en ese sentido pueda haber un peligro. Y es que si no hay algo espectacular, si no hay algo grandioso, a veces pensamos que Dios no está. Sin embargo, la historia de Elías nos va a recordar que aún desanimado y agotado, aún en esa situación compleja que estaba él viviendo, temiendo por su vida, él ve todo lo sobrenatural. Él ve el fuego, él ve el terremoto, él ve el viento huracanado, pero dice el texto, Dios no estaba allí. Dios estaba en un suave susurro, en un silbido suave, ¿no? Y en esa tranquilidad, Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y es nuevamente el redescubrir a Dios. Y eso lo que les quiero invitar, es constantemente estar haciendo un análisis de nuestra fe, hacer un análisis de lo que somos. Y cuando hacemos ese descubrimiento, también vamos entendiendo a Dios y vamos comprendiendo lo que Él quiere para nuestra vida. Así que la primera es un darnos cuenta, es un descubrir que Dios está. Y también podemos descubrir dónde Dios no está. Y muchas veces no está donde nosotros queremos. Queremos que Dios se manifieste de una manera poderosa, sublime, que deje apantallados a todos. Pero la historia de Elías, contrastando la historia de Moisés, que no rivalizan, sino que más bien complementa la experiencia de lo vivido. Y es, no te quedes solamente con lo espectacular. Dios va a estar también, y sobre todo va a estar en lo íntimo, en lo profundo de tu ser. Así que son dos visiones complementarias de este encuentro con Dios en este lugar llamado Sinaí. Moisés recibe de parte de Dios la instrucción de construir un tabernáculo en el desierto. Me harás un santuario, Migdash, para que yo habite, Shekinah, en medio de ellos. Lo harán conforme al modelo de la morada que yo voy a mostrarte. La más importante de todas las funciones del tabernáculo en el desierto era servir como un lugar de residencia del Señor en medio de los israelitas. Y aquí podemos ver una imagen, un pequeño isométrico
de cómo era el tabernáculo en el desierto. En la parte de afuera se encontraba una malla, por así decirlo, que iba a delimitar lo que es el atrio. Esta especie de malla, ¿verdad? Que encontramos en la parte de afuera. Es decir, todo el pueblo se encontraba alrededor, el acceso estaba aquí al frente. Y en la parte inicial, lo que va a estar representado aquí o lo que vamos a encontrar es el altar. Va a haber un altar donde se va a llevar a cabo el sacrificio diario. Hay un lavacro o una pileta de bronce para que los sacerdotes se pudieran lavar. Y el edificio como tal estaba compuesto por dos lugares. El primero era el lugar santo, donde entraban todos los sacerdotes. Y en este lugar estaba la menorá, es decir, el candelero de 7 brazos, una mesa con los panes de la proposición y un pequeño altar de incienso que se quemaba todos los días. Ahí un pequeñito, pequeñito, pequeñito. La parte de enfrente de este lugar santo estaba cubierto por un velo que delimitaba lo que sería el lugar santísimo, o también conocido como el Santo de los Santos. Lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote una sola vez en el año, el día de la expiación, el día del juicio, el Yom Kippur. Y en este lugar santísimo, en el Santo de los Santos, se encontraba el Arca de la Alianza, donde estaban los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Este es el modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Y particularmente, este lugar tenía varias funciones, pero lo que podemos saber es que las personas de a pie, la gente del pueblo, solamente podía estar afuera del atrio. Todo el campamento estaba alrededor del santuario. Solamente entraban para que colocaran los animales y en el altar los levitas y sacerdotes realizaban los sacrificios diarios. Al lugar santo solamente entraban los sacerdotes y el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote y lo hacía solamente una vez en el año. Así que este modelo le permitió al pueblo de Israel experimentar la presencia de Dios en su estancia durante el desierto. Yo no voy a debatir o no voy a presentar alguna idea si este lugar se llevó a cabo o no. Hay muchas investigaciones al respecto, sino más bien quiero resaltar la importancia que tuvo para el pueblo de Israel y el significado que presenta este lugar también para nosotros. Este lugar, como les decía, se encontraba al centro del campamento, y al fijar en el centro del campamento la tienda santa, Israel construía así su existencia social y religiosa en torno al santuario, organizando el espacio caótico de alrededor en medio del desierto en función de un axis mundi, es decir, para ellos ese era el centro del mundo. Ese santuario con sus elementos y con todos los muebles que tenía y sobre todo con el arca de la alianza que estaba al fondo, representaba para ellos el punto de encuentro con Dios y el centro del mundo. Esa es la importancia que tiene para ellos. Y aquí podremos ver una imagen donde se ve representado el campamento de Israel y ustedes podrán notar en la parte del centro que está el tabernáculo de la reunión. Este es el modelo o este es
la idea, la experiencia que Israel tuvo en el desierto. Pero ¿cuán valioso es? ¿Cuál es el valor que podemos obtener de este inmueble? Decía Gerard von Rath, un teólogo del siglo pasado, siempre se construía el tabernáculo para después destruirlo. No se trataba de la santidad absoluta del lugar, sino que dependía de que la nube divina permaneciera o se fuese. Era un santuario que en cierto modo se abolía a sí mismo hasta que Dios determinara un nuevo lugar de encuentro con su pueblo. Así que nuevamente la idea está presente. La intención del tabernáculo es clara. Dios dice, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Y el propósito de este santuario era que cuando la nube que acompañaba a Israel se moviera, ellos desmontaban este santuario. Por eso era que había elementos tales como la madera, el lino, que simplemente se bajaban, lo, lo llevaban consigo y hasta que la nube se detuviera, volvían a construir el lugar, porque no era tanto el edificio en sí, sino la presencia de Dios. Dios estaba allí y eso lo hacía sagrado. Tanto fue así que lo que vamos a encontrar en, en los textos que tienen que ver con la construcción de un templo, dice 2 Samuel 7, 6 al 7. Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Y estas palabras van a, van a tener eco en el Nuevo Testamento cuando Esteban se presenta delante del Sanedrín y les dice, Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. Y aquí nos da, nos da material para mucho, ¿verdad? Nos da una idea profunda. Y es que por nuestra cultura, por la manera en que concebimos el mundo, hemos determinado, y lo digo aún pensando de una manera diferente, pero también la estructura de mi manera de pensar está arraigada esa idea. Tenemos muy arraigada la idea de que tenemos que construir un lugar para que Dios ahí se manifieste. Y sin embargo, a pesar de que Dios mandó que se construyera un tabernáculo para un lugar de encuentro, la idea del tabernáculo seguía siendo la misma. No es el lugar, es Dios que se mueve con nosotros, es Dios que nos acompaña. Donde se pare la nube que representa la presencia de Dios, allí nos vamos a parar. Y si la nube se mueve, nos movemos. Y si no se mueve, no me muevo. Pero desde nuestra cultura y también un poco eh, promovido por la idea del Templo de Jerusalén, nos quedamos con esa imagen, con que Dios está en un lugar solamente. Y sin embargo, la misma Biblia, el mismo texto, nos muestra que Dios no estaba de acuerdo con esa idea, porque su principal propósito era resaltar que Él iba siempre, y Él va siempre, de hecho, acompañando a su pueblo. Siempre fui de un lugar a otro, con una carpa y un tabernáculo fue mi morada. Así que incluso con este tabernáculo tan bien detallado, porque el texto de Éxodo se pasa capítulos, capítulos, eh, detallando cómo iba a ser las medidas de los muebles, cómo iba a ser la medida del atrio, cómo iba a ser la medida del lugar santo, del santísimo, de qué manera lo tenían que construir, quién lo iba a construir. Aunque se la pasa detallando todo eso, la importancia era el significado.
Dios está presente con nosotros. Y vamos a encontrar una antítesis, ¿verdad? Una contraidea, y va a ser el templo de Salomón. El templo de Jerusalén fue construido en el monte Sión, localizado al norte de la fortaleza de Sión o ciudad de David. Y me refiero a una antítesis porque si la idea era que Dios iba a acompañar a su pueblo donde quiera que fuera, el templo de Salomón, cuando David presenta la idea, Dios se opone y le dice, no, no me he quejado, ni siquiera he pedido algo así. Pero considerando la fidelidad de David, de acuerdo al texto, y posteriormente de Salomón, de acuerdo al texto, eh, Dios va a ver en ese primer momento con agrado este lugar, pero va a haber algunas excepciones, ¿sí? Va a haber algunas diferencias y es claro que va a haber una manera diferente de pensar respecto al tabernáculo. Algo importante que podemos resaltar de este lugar es que va a envolver, va a unir varias tradiciones, varias historias para acumular significado. Y una de ellas es que en este mismo sitio, de acuerdo a una tradición bíblica tardía, habría sido había sido ocurrido el sacrificio de Isaac. Es el monte Moria. Y sí, habría sido el mítico monte Moria. ¿Y por qué mítico? Porque realmente no sabemos dónde se llevó a cabo. De hecho, no dice como tal un monte Moria, dice el texto de Génesis 22, dice, y fue a un monte en la tierra de Moria, así dice. Entonces, como tal, no identifica un monte en particular, sino un monte ubicado en la tierra de Moria. Pero va a ser Segunda de Crónicas, capítulo 3, quien va a unir esa idea y va a decir, aquí donde se va a colocar el templo, se va a construir porque aquí fue el sacrificio estuvo a punto de llevarse a cabo el sacrificio de Isaac. Aquí vemos una imagen de cómo fue el templo de Salomón. Eh, Algo que cabe aclarar es que no tenemos ningún vestigio, ni uno solo, ni uno, ni un solo elemento arqueológico hasta el día de hoy de este templo. Y es que, como veremos a posterior, fue destruido completamente, ¿sí? Y lo único que sabemos, de acuerdo a las narraciones que encontramos en la escritura, es que todo lo que había en el tabernáculo lo duplicó. O sea, las medidas eran el doble del espacio del atrio, el doble del espacio del lugar santo. Es más, había hasta 7, como podemos ver en la imagen, hasta 7 candeleros, el espacio fue duplicado y multiplicado en varios elementos para significar algo mayor o superior, ¿sí? Esa fue la intención de la construcción de este lugar, de acuerdo a la narración bíblica. Eh, Aunque no se ha encontrado el- algún, algún elemento, este, podemos saber que, que sí, que sí presenta o que sí muestra elementos que son perfectamente distintivos de los templos de aquel tiempo. Cerca de Jerusalén se ha encontrado otro santuario también dedicado a Dios, diferente al de Salomón, no es el de Salomón, es otro completamente diferente, que es el santuario de Tel Motzá. Y el santuario de Tel Motzá va a presentar algunas características similares, pero también algunas diferencias notables de este templo que llevó, que perduró por varios siglos, de acuerdo al texto bíblico.
Todo el diseño arquitectónico de este edificio estaba dirigido hacia la última sala, cuya forma de cubo simbolizaba metafóricamente la perfección de la divinidad, en donde el carácter cósmico, místico y esotérico del templo alcanzaba su máximo momento en la experiencia de lo sagrado. Y de acuerdo al texto bíblico, allí Salomón mandó a construir 2 enormes querubines que cubrían el arca, ¿no? Entonces, llevó hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta el querer elevar hasta cierto punto los elementos que había en el tabernáculo. Ahora, hablando acerca del tema de los sacrificios, vamos a tocar un punto delicado, así que voy a prender alarmas. Voy a poner mi símbolo de advertencia. Los que estuvieron en el curso de, de evangelios se acordarán. Esto significa peligro, pero es importante y tenemos que tocar el punto, ¿sí? Pero sí advierto que es información delicada, así que hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Y tiene que ver con por qué se construyeron estos lugares, ¿sí? Y sobre todo, por qué se asocia a la historia del sacrificio de Isaac, ¿sí? Pues supongo mi señal de advertencia, ¿sí? Señal de advertencia, y es que esto significa peligro. Y es que, y repito, hay que tomarlo con pinzas, hay que ser cuidadosos. Investigaciones arqueológicas recientes y la información encontrada en las escrituras nos permite conocer que los sacrificios humanos eran una práctica común, no solamente por las tribus de Canaán, sino particularmente por el pueblo de Israel, ¿sí? Eso es lo que hoy en día podemos saber. Por eso esta asociación con la historia de Abraham. ¿Qué nos dice Crónicas, segunda de Crónicas 33:6? Dice, Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben Hinnom. ¿Sí? Es una historia y es una parte de la Biblia cruda, dura, difícil, pero es importante tocarla, porque Dios siempre va a estar por encima de la cultura y Dios siempre va a estar por encima de nuestros deseos y Dios siempre va a estar por encima de todo lo que el ser humano considera bueno, ¿sí? Y van a haber cosas que incluso el que es llamado pueblo de Dios cometió y fueron atroces. Y esta es una de ellas. Y la historia de Abraham va a ser un arquetipo, va a ser una antítesis de esta idea. Ustedes ven en la historia de Abraham cómo Dios le dice a su siervo, toma a tu hijo a quien tanto amas y llévalo al monte en la tierra de Moria y sacrifícalo. Y nosotros nos sorprendemos porque la respuesta de Abraham es sí. Para él es completamente normal. Para él es completamente familiar esta idea. Y es que, repito, esto formaba parte de la tradición y la cultura de aquel tiempo. En una primera instancia, Abraham lo ve como algo normal. Sin embargo, en el relato bíblico, aunque Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac, Dios interviene, sustituyendo al hijo por un carnero, lo que marca una ruptura con tales tradiciones, promoviendo la fe sin exigir la vida humana. ¿Y cuál es el valor poderoso de esta historia? El uso de los animales, contrario a lo que podría parecer, evoca una lección ética muy importante. En un impacto de confianza mutuo con Dios, la vida de todo ser humano es sagrada. Sé que atravesamos un- una porción del pasaje difícil y una interpretación complicada, pero es con esta intención. La adoración tiene que ver también con identificar en todo ser humano
que su vida también es sagrada. Así que, ¿cuánto valor debe tener para nosotros el que otra persona se acerque para conocer a Dios, sabiendo que su vida en sí misma es sagrada? Yo creo que pasamos mucho tiempo desperdiciándolo, pensando que ser iglesia es algo banal, es algo casual, es algo de cada sábado. Sin embargo, por cada persona que se acerca a nosotros como comunidad, tendríamos que valorar lo que esa persona es, su vida, su tiempo, sus emociones, sus preocupaciones, su dolor, y tener esa sensibilidad, y repito con esta parte, tener esa sensibilidad de ver la necesidad de las personas. ¿Por qué se están acercando a Dios? Y cuando hagamos eso, estaremos reconociendo el valor sagrado de la vida, porque no se trata solamente de un hermano más, se trata de otra persona cuya vida fue salvada por Dios al evitar que el cuchillo cayera sobre él, como en la historia de Abraham. Les digo, son pasajes difíciles, son pasajes duros, pero la vida del tabernáculo y posteriormente la vida del templo debió tener esa intención. Omitir, evitar por completo este tipo de cultos donde se presentaba sobre el altar la vida de otro ser humano y en su lugar colocar a ciertos animales que para nosotros también no no es fácil, ¿verdad? Porque ya tenemos también otra visión, ya nuestra visión es diferente a esta. Pero en ese momento eso representaba algo revolucionario, porque representaba que Dios dejaba de ser sanguinario con la vida humana y se convertía en un Dios de paz, en un Dios que estaba dispuesto a escuchar a sus hijos sin la necesidad de asesinar a otro. Y eso en su momento fue revolucionario. Y ahorita vamos a llegar a otro punto también revolucionario conforme avancemos con el tema. No obstante, a pesar de la visión de majestad de Dios, precisamente en el capítulo 6 del profeta Isaías, este profeta elevó su voz de protesta contra el carácter superficial del culto llevado a cabo en el santuario sagrado. Y es que lo que ocurrió es que con el tiempo, esta idea que les decía de evitar colocar seres humanos en el altar y ocupar a animales, también se comenzó a pervertir. Y una de las voces que Dios utilizó para llamar a su pueblo acerca de esto es el profeta Isaías. Y en Isaías capítulo primero ustedes van a leer que Dios le dice, estoy cansado de sus sacrificios, no quiero esto. Lo único que quiero es que hagan justicia. Ese es el llamado de Dios a su pueblo. Algunos otros profetas, como Miqueas y Jeremías, se opusieron a ver al templo como un objeto de culto idolátrico, suponiendo el mismo como vulnerable, otorgándole a los israelitas impunidad ante los delitos y pecados cometidos. Y es que permítanme contarles un poquito cómo Israel pervirtió una idea tan linda, convirtiéndola en un punto de corrupción. Y es que, según algunos historiadores, y también lo que podemos ver en los textos de los profetas, lo que ocurría era lo siguiente. ¿Se acuerdan esa imagen, verdad? Donde veíamos el templo. Bueno, ocurría algo particular. Y es que les digo, tanto en el santuario como en el templo, solamente los sacerdotes podían entrar a esta parte. La gente de pie quedaba afuera. Así que había en el templo unas puertas que se llamaba como las puertas de las ovejas.
Y es que afuera, en la parte de afuera, se colocaban algunos mercaderes que, como había gente que venía de muy lejos, pues no podía traer sus animales. Algunos sí los hacían, otros no. Así que ellos llegaban, las personas venían de lejos, de las diferentes tribus, llegaban a Jerusalén y muchas veces no llevaban un sacrificio, o no llevaban un cordero, no llevaban un animal, porque pues como les digo, por las distancias era muy complicado. Así que a las afueras del templo se colocaban unos mercaderes, donde estaban la puerta de las ovejas, donde hacían pasar a los animales. ¿Y qué hacían? Pues venía la gente y la gente quería hacer un sacrificio porque ya estaban allí y se los vendían a estas personas que con toda la sinceridad de su corazón, o al menos eso podríamos pensar, eh, querían entregar a Dios un sacrificio. Lo compraban y se lo llevaban al sacerdote que lo recibía en esta puerta, ¿verdad? El sacerdote, como la persona no podía entrar, lo recibía, lo tomaba, pero en lugar de llevarlo al altar, en lugar de llevarlo al altar del sacrificio, lo sacaba por la otra puerta, por la puerta de atrás, y lo volvían a colocar en el mercado de afuera. Así que de esa manera llevaban a cabo un negocio redondo, porque ese animal que se compró y se presentó con la intención de llevar a cabo un sacrificio, se volvía a vender cuando lo sacaban por la puerta de atrás. Esto, Isaías y Jeremías, que son hijos o tienen que ver con la casta sacerdotal, lo vieron, lo notaron, lo vivieron, y sus vidas se llenó de molestia, de desprecio ante estas imágenes, de gente que se aprovechaba de otros, que por la forma del templo no podían ver lo que hacían con los animales que presentaban. Y muchas veces ese animal se vendía una, dos, tres, cuatro veces, las que fueran necesarias. Y eso es lo que presenta Isaías y Jeremías. Por eso hay un rechazo ante esta figura sacerdotal y ante el hecho de los sacrificios. Esa es la postura. Y es por eso que Jeremías se va a atrever a decir lo siguiente, Jeremías 7, 22 al 23. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que yo deseaba de ellos. De hecho, esta versión que la NTV es un poquito suave, porque la Reina Valera y la NBI dice tal cual, yo no les pedí sacrificios. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, yo no les pedí sacrificios. Eso dice el texto. Esto les dije, obedézcanme, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga, y les irá bien. Por lo tanto, el tema de la adoración también es un tema de reclamo. ¿En qué sentido? De, de evidenciar cuando un sistema está corrompido, cuando evidenciar que un sistema está lastimando al pueblo de Dios. Dios lo hizo, Jesús lo hizo. Y la adoración también tiene que ver con no participar de este tipo de acciones. Ustedes recordarán, y tiene que ver mucho con esto, aunque es una historia completamente ajena, pero tiene que ver con la adoración. Y es que hubo un grupo de jóvenes que un día los obligaron a que se doblaran sus rodillas ante una imagen, ¿verdad? Y ellos se negaron. ¿Por qué se negaron? Porque esa imagen representaba un sistema corrompido. Esa imagen representaba un poder opresor.
Esa es la historia de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos decidieron no doblar su rodilla ante otro que no fuera Dios, porque ese otro era un sistema profundamente asesino y criminal. La adoración también es oponerse a estos sistemas, con el propósito de anhelar realmente lo que Dios quiere para nosotros. Es un fuerte reclamo, pero también es una fuerte postura. Esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y entonces les irá bien. Así que estas son las imágenes que podemos ver en el Antiguo Testamento, imágenes fuertes, imágenes duras. Y quiero eh, ir cerrando con estas ideas. No habría pasar mucho tiempo hasta que la profecía de Jeremías se hizo realidad. Nabucodonosor II de Babilonia incendió la casa de Yahvé y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Esto en 2 Reyes 25:9 y 2 de Crónicas 36:19. Así que el pueblo de Israel perdió por completo su ciudad, perdió por completo su templo, perdió por completo su, su identidad y fue llevado a Babilonia. Y estando allí en Babilonia, ellos van a recurrir y van a entender que hay algo más importante que un templo, que hay algo más importante que un sistema de sacrificios. Y ese es un santuario en el tiempo. Los relatos de creación del Próximo Oriente Antiguo concluyen generalmente con el mismo punto. El Dios creador se hace construir un templo donde podrá ser venerado como soberano del universo creado por él. Y en la imagen vemos otro relato de la creación que no es el bíblico, pero es el Enuma Elish. Y precisamente este relato así termina, con que se construye un templo para Dios, para su Dios. Sin embargo, de acuerdo al relato de la creación bíblico, el primer lugar de encuentro entre Dios y la humanidad no es un lugar como tal, sino es un día. ¿Cómo termina el relato de la creación? Con que Dios descansó, bendijo y santificó el séptimo día de la semana. ¿Qué significado tiene esto? Que el Dios de la Biblia habita el tiempo antes de habitar el espacio. Más que un Dios de lugares, el Dios de la Biblia es un Dios que habita el tiempo. Y el tiempo no se puede contener. El tiempo es algo que el ser humano siempre, siempre va a encontrar como un imposible, porque no puede volver al pasado, no puede adelantarse al futuro y lamentablemente no disfruta de su presente. El tiempo siempre se escapa de las manos, pero nunca se le va a escapar a Dios. Israel, aunque no tenía templo, aunque no tenía rey, aunque no tenía tierra, no perdió la fe en su Dios, no perdió el contacto con él, porque descubrió que no estaba vinculado a un lugar particular, porque el Dios de Israel es el Dios de la historia. Su morada, por consiguiente, es nuestra historia, donde ejerce su dominio. Su morada terrenal no es otra cosa que un símbolo de su presencia en todo lugar y en todo momento en la historia de su pueblo. Así que, ¿dónde está el verdadero santuario de Dios o dónde se puede encontrar el verdadero santuario de Dios? Es en nuestra historia, en nuestra vida, en toda la toma de decisiones que hacemos.
Ahí se lleva a cabo el verdadero santuario, el verdadero lugar sagrado. Como conclusión, un día ese tabernáculo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios decidió hacerse uno con la humanidad, uno con nosotros. No hay mayor motivo de rendirle adoración. Así que eso es todo y muchas gracias. Así que si quieren podemos pasar a las preguntas o qué continúa, Cristian. Tú me dices.